Y vamos a estar considerando la palabra del Señor, como habíamos dicho al principio, en Filipenses 3:17. Amén. Filipenses 3:17. Pero también lo vamos a estar refiriendo allá en Marcos, capítulo 8, pero en su momento. Pero primero, leamos Filipenses 3:17 al verso 1 del capítulo 4. Amén. Donde lo tenga, lo leemos. Amén. Filipenses 3:17 a 4:1. Sí, dice así la palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Señor, bendice ahora tu palabra santa. Permítenos, Señor, entenderla cabalmente a través de tu Espíritu Santo, Padre. Y glorifícate, Señor, en medio de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Se puede sentar imitando a Cristo. Imitando a Cristo. Ve la exhortación, y la hemos visto y hemos estado refiriendo mucho en tiempos anteriores, acerca de lo que Pablo le dice a los hermanos de Filipos. Le dice, miren, imítenme a mí, hermanos, porque yo imito a Jesús. Amén. Y hemos estado hablando cuán retante es podernos ofrecer nosotros como esa comparación, como ese ejemplo a imitar. Y uno pensaría que uno diría, pues claro, ¿cómo Pablo no va a ser una persona que se puede ofrecer como un ejemplo a imitar? Porque Pablo es Pablo. Y usted pensaría, pues, otra persona puede ser Juan. Pues Juan podría ofrecerse como un ejemplo a imitar. Y allá está Bernabé, y allá está el otro. Entonces, cuando uno empieza a decir Bernabé, y después dice a lo mejor aquel Felipe, y uno empieza por ahí, va bajando. Entonces, en los que quedan más abajo, pues, ¿quién queda? Usted y yo. Entonces, la pregunta obligada es, ¿y por qué Pablo se puede poner de ejemplo y no yo? O si la cambiamos al revés, diríamos, ¿por qué Pablo se ofrece como ejemplo y lo hace? Y en ese propósito de él ofrecerse como ejemplo, no está implicado que todos somos ejemplos. Y la realidad es que todos somos ejemplos, porque todos nosotros somos libros abiertos para todos los hermanos. ¿Ven? O sea, como digo, usted no va a poner a decir, mire, y diga, no me sigas a mí. Usted no se va a poner un rótulo aquí que diga, con una cadenita, diga, no me imites a mí, por si acaso, te lo advertí, porque si después termina haciendo lo que yo hago, después no vayan a decir, ¿y qué es eso que tú estás haciendo? ¿Cómo un hijo, una hija de Dios haría estas cosas? Y yo, no, pues yo te advertí que no me imites. Fíjate, todos nosotros tendríamos que tener una pancarta, un warning. Pero en ningún momento de la Biblia se nos dice que entre los hermanos debe haber una expectativa de que haya un aviso, porque hay cosas que no son dignas de imitar en nosotros. Y la realidad es que las mismas imperfecciones y limitaciones estaban en Pablo. El mismo Pablo lo decía en ocasiones. Una de ellas decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya la meta. ¿Cuál meta? Pues, porque es que yo entiendo, decía Pablo, infería que el Señor espera que yo llegue a una santidad, que espera que yo llegue a un nivel de servicio, Él espera que yo llegue a un nivel de amor hacia Él y muchas cosas más, el cual Él sabe mejor que yo no he llegado y yo no pretendo haberlo alcanzado, por eso es que Él dice. Pero Él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero yo sigo a la meta, que es Cristo Jesús. O sea, yo porque no haya llegado, no quiere decir que no voy a seguir intentando llegar a la meta. ¿Ven?
Y para eso es que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado su palabra, pero nos ha dado también, en lugar de poder pretender, si le quisiéramos llamar, algo que sea simplemente escrito, pues nos ha dado el ejemplo de los hermanos. Amén. Hablando del hermano James, ¿verdad? Que hay personas que son como que más visuales. Hay personas que tienen la capacidad de leer algo y se lo imaginan en la mente y lo construyen en la mente y le funciona en la mente y lo entienden perfectamente. Pero hay muchísimas personas, yo creo que la mayoría de las personas necesitan ver y entienden. En este caso, el Señor ha provisto para que nosotros, cada uno de los hermanos, seamos ejemplos de los otros hermanos. ¿Amén? O sea que si pudiéramos decir que cada uno de nosotros está siendo inspeccionado por los hermanos suyos, amén. Así es. Porque cuando un hermano mira, dice, ¿y cómo yo debo, cosas sencillas, cómo yo debo cantar los himnos? Hay una escuela de cantar himnos, ¿no? Llega aquí y dice, a usted no se da cuenta, dice, a ver cómo canta el hermano o la hermana que está aquí. Deja ver cómo es esto. Déjame entender cuando dicen el 511, ¿qué es eso? ¿Verdad? Usted diría, ay pastor, ya esas cosas las sabe todo el mundo. No, pero póngale que venga un hermano y se empieza a congregar con nosotros. Se tiene que empezar a entender eso. Aquí no decimos, y aquí no hay en la parte de atrás del programa unas instrucciones. Se presume que la persona las conoce y cómo se canta. Debo cantar más duro que los demás. ¿A quién le canto? Y todas esas cosas son importantes. Le cantamos al Señor, claro está. Pero el comportamiento durante el evento de cantarle al Señor es aprendido por el ejemplo de los demás. O sea que hay personas que le están observando todo el tiempo. ¿Cómo usted se conduce? ¿Cómo usted habla? También es un ejemplo para los hermanos. ¿Cómo usted se comporta con los demás hermanos? Amén. También es un ejemplo. Ya cuando los hermanos empiezan a conocerle más de lo que es simplemente haberle visto en el culto, empiezan a conocer más de las vivencias suyas, porque por ejemplo en un culto, por ejemplo un viernes por la mañana o un martes por la noche antes del estudio que hacemos oración, pues ahí se ponen las peticiones de todos los hermanos y se le da gracias al Señor por las diferentes cosas que Él hace todos los días. Amén. Y en esa vivencia usted va conociendo más y más a los hermanos y usted va viendo el testimonio de los hermanos y está viendo cosas que son dignas de imitar en los hermanos. Y estoy seguro que según pasa el tiempo se va dando cuenta que hay cosas que no son tan dignas de imitar en los hermanos. Amén. De momento vemos a algún hermano que habló algo y hizo y dio unas palabras medias raras allí y te dice, ¿qué es esto? ¿Qué le pasó al hermano o a la hermana? Pues le pasó a la humanidad, al hermano o a la hermana. De momento vemos al hermano que un día llegó y dice, él siempre o ella siempre está contenta y ese día estaba apagado. Y después trasciende que era que tenía una preocupación. Y entonces si usted se pone purista y va a la Biblia y dice, pero es que no vimos ahí en Filipenses mismo, 4 verso 6 dice, por nada estáis afanosos. ¿Qué le pasó al hermano? Estaba afanado. Entonces eso le ayuda a usted a entender, sí, estaba afanado. Eso le ayuda a usted a entender que nosotros tenemos una lucha con nuestra propia carne y también con nuestra propia fe o nuestra fe imperfecta, vamos a decirlo así. Hay cosas que resultarían fáciles de creer en nuestras vidas, hay cosas que da más trabajo creerlas, porque esa es la limitación humana que tenemos y somos sinceros con nosotros mismos y con los hermanos, nos damos cuenta de ello. Y todas esas imperfecciones afloran. ¿No ha visto usted? De momento usted anda por ahí y dice, fulano, hermano fulano, no me saludó. No, el hermano falló, no me saludó. Muy bien. Y eso no le hace menos hermano ni a usted tampoco. Eso ilustra las imperfecciones que tenemos. De momento, inclusive los mismos maestros de la palabra, que venimos aquí a enseñar la palabra, de momento hay unos días que estamos más vivarachos que otros días estamos más y como que no nos salen las palabras, como que se le tranca la boca a uno. O de momento, oye, pero se le olvidó tal punto importante, eso era obvio, estaba en la Biblia aquí. Todas estas cosas pasan, hermano, porque somos humanos. Además de que hay un propósito, estoy bien convencido, hay un propósito de Dios que es como la palabra es viva y eficaz. No siempre se resaltan los mismos puntos en un momento dado porque el Señor tiene un propósito. Pero aún con eso, y si el Señor hubiera tenido propósito, de momento se nos olvidó. Pues ahí está la imperfección humana.
Amén. ¿Cómo? Ah, sí. Exacto. Pues entonces, exacto, uno podría decir, pues la hermana que se adelanta a los puntos del estudio, pues así debemos hacer todos. Sabemos, ¿verdad? Y la contestación a eso podríamos decir que sí, en el sentido de que todos debemos saber de lo que estamos hablando, ¿verdad? En el estudio bíblico, amén. Y debemos ser inquisitivos sobre lo que se estudia en la palabra, amén. Así que quiero ilustrar que nosotros como imperfectos somos, sin embargo, ejemplos. Y no puedo decir, aunque no lo quiera, es que estamos llamados a ser ejemplos. Estamos llamados a ser ejemplos a los demás, hermanos. Y eso es una de las grandes bendiciones que usted tiene. Porque si eso le hace usted estar un poquito ansioso de la forma buena y un poquito cauteloso de la forma buena, pues amén. Eso es precisamente lo que el Señor quiere. Ahorita el hermano Jane estaba diciendo al final del estudio, what would you do? En lugar de what would Jesus do? Porque sí, ¿qué haría usted? Eso lo está velando el hermano. Porque el hermano está deseosa de poder saber cómo conducirse, amén, en su vida cristiana. Especialmente mientras más tiempo usted haya estado en Cristo, o simplemente por su edad, van a decir, pues, pienso yo que los que más canas tienen, y más canas tienen en Cristo también, pues a ellos yo debería mirar de manera prioritaria para ver cómo yo me conduzco con Cristo Jesús. Y la contestación real es que sí, así es que debe ser. Amén. Así que ahí es que debe estar el ejemplo. Así que somos cartas abiertas, decía Pablo, ¿verdad? Él recomendándose, nos recomendamos a los hombres, decía, como que dice, ustedes quieren ver cómo se sirve al Señor, pues mírenme a mí. Y estoy seguro Pablo en su trasfondo estaría pensando, y con todos los chivos que yo tengo, con todas las imperfecciones que yo tengo, sin embargo, él se ofrecía. Por eso les dice a estos varones en Filipos, hermanos, imítenme a mí. Y entonces nos incluye a nosotros cuando dice, y miren a los que así se conducen, o sea, a los que se conducen como yo. Entonces la gran pregunta es, ¿me estoy conduciendo yo como Pablo? Y no podemos decir, no, es que tienes que entender que hay unos niveles. Al nivel de Pablo nadie llega. Pero ¿cómo que nadie llega? ¿Dónde dice esto aquí? Si el primero que hablaba de sus imperfecciones era él mismo. Amén. De sus limitaciones era él mismo. Así simplemente nos ofrece a nosotros y nos compromete cuando dicen, miren a los que se conducen así según el ejemplo que ustedes tienen en nosotros. ¿A quién se refería Pablo cuando hablaba a nosotros? Porque él siempre hablaba de él y siempre que hablaba de él, en la próxima parte de la oración incluía a otros. Y nosotros, lo decía mucho propiamente. Cuando usted mira al principio de todas las cartas de Pablo, por ejemplo, vaya a Filipenses, que no va a ser la excepción. Dice Pablo y Timoteo. ¿Ok? Entonces, en otras, por ejemplo, si va a la de los tesalonicenses, Pablo, Silvano, Silas, otro nombre de Silas, y Timoteo, ellos tres. Cuando diga nosotros, mire, el verso 17, capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, pero nosotros, hermanos, ¿quiénes son nosotros? Ellos tres, Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo se incluía siempre a todos. Y cuando muchas veces hablaba, y los colaboradores en la obra del Señor, pues ahí estaban un montón. Ahí estaba Bernabé, ahí estaba Silas, ahí estaba Prócoro, ahí estaba Nicanor, ahí estaba Trófimo, y todos esos nombres. Dice, wow, qué pelotas de nombre tienen esta gente. Tito, Timoteo, todos ellos estaban ahí, eran colaboradores de él. Eventualmente Onésimo también, amén. Y todos ellos, ¿ok? ¿Por qué? Porque colaboraban con Pablo en el servicio del Señor. Pues todos ellos, cuando él dice, miren a los que se conducen así, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Y miren, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando Pablo se fue en el primer viaje misionero, se fue él y Bernabé, ¿recuerda, verdad? Y Bernabé se llevó a su sobrino, se llama Juan Marcos. Juan Marcos es el autor del Evangelio que vemos aquí. Pero
Pero qué cambio dio ese muchacho, porque si usted conoce la historia, pues cuando iban a mitad de viaje, cuando la cosa se está poniendo intensa y retante, porque esos viajes no eran un viaje first class, eso era un viaje por ahí sin saber lo que iba a pasar. Y el Señor los estaba probando y haciendo crecer en la fe debido a ello. Y se iban a topar con cuánta poca vergüenza había y cuánto obstáculo del demonio había y todo ello. Pues Juan Marcos, por la razón que sea, no se nos dice, él decidió, más o menos como en la tercera parte del viaje al principio, decidió regresar. Y sabemos que ahí no se nos dice nada, pero más adelante, cuando terminar ese viaje y van a ir al segundo viaje, sabemos que a Pablo le había estado malo que Juan Marcos se fuera. Porque la expectativa de Pablo era que Juan Marcos estuviera militante y siguiera con ellos. Total, el líder no era Juan Marcos, solamente él tenía que seguirlos a ellos, iba para aprender y servirle a ellos y servir al Señor. Pero no pudo. Por eso fue que en el segundo viaje misionero iban a salir Pablo y Bernabé a visitar de nuevo las iglesias. Y Pablo dijo, no, pero a Juan Marcos no lo podemos llevar. Porque él nos dejó a pie en el primer viaje. Si fuera puertorriqueño hablaba así. Él se rajó. No había empezado el furor de la batalla. Pero Bernabé no estaba de acuerdo. Porque el espíritu de Bernabé era para darle chance. ¿Se acuerda que era hijo de consolación, verdad? Era bien buscando siempre y fijándose en las limitaciones que cada uno tenía. Y estoy seguro que él veía eso en Juan Marcos. Eventualmente, dice más adelante Pablo, en una de sus cartas finales, dice, Juan Marcos, colaborador mío. Dice, wow, qué clase de cambio dio. ¿Qué nos ilustra esto? Pues que el ejemplo que daba Juan Marcos en un momento dado, ciertamente no era el mejor ejemplo de un misionero. Dicen, pero si Juan Marcos a la tercera parte del viaje dijo que no iba más. Entonces, ¿qué ejemplo le da a los que quisieran decir, ay, yo hubiera sido el que me hubieran llevado mejor para ese viaje? Dirían algunos. Pero ¿qué ejemplo está dando Juan Marcos como un varón joven, gentil en ese caso? Pues no era judío, como Bernabé y como Pablo. Algunos dirían, los gentiles no tienen la babilla para ser misioneros. A lo mejor no han entendido y cuántas cosas más, pero pasó el tiempo y él se confirmó como un siervo de Dios. Lo que quiero ilustrar con esto es que muchas veces pues podríamos ver que en el asunto de nosotros ser ejemplo a los demás, pues nuestro ejemplo pues es bien imperfecto. Inclusive, estamos hablando del ejemplo entre hermanos, pero cuando usted va y predica y testifica, pues muchas personas quizás le conozcan la vida y milagros suya, como decimos acá en Puerto Rico. Eso no impide y eso no borra ni empaña la obra que Dios haya hecho en usted. Amén. Inclusive ellos podrán haber visto y experimentarán las imperfecciones suyas. Quizás más que los mismos hermanos, porque quizás son personas cercanas a usted, ¿verdad? En su comunidad que lo ven todos los días, más que los hermanos lo ven muchas horas más. Pero con todo eso usted es ejemplo para ellos. Y con todo eso, cuando usted es llamado a testificar la palabra, como dijimos, hablando y sin hablar, pues ellos saben todo eso. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo es el que transforma el testimonio suyo en el testimonio que todas estas personas deben considerar en el corazón. Y lo mismo hace con los hermanos. Por ejemplo, nosotros, hermanos entre nosotros, el amor, por eso es que dice, cuando dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, ¿qué quiere decir eso? Que el que ama se hace de la vista larga del pecado de los demás. Si lo tomamos en el sentido práctico, pues podríamos decir que sí, no para no tener un espíritu de poder corregir a los hermanos y ayudarlos en su vida cristiana, sino desde el punto de vista, dice, el amor que yo tengo a este hermano me ayuda a ver a Cristo en su vida, a pesar de las imperfecciones que tiene. Esos son los pecados que son cubiertos. Porque entonces de momento usted está diciendo eso y pone un espejo así y se mira usted y dice, ajá, ahora que vamos al momento de la verdad. Entonces empieza a hacer un catálogo, si usted quiere, de usted, de 2 minutos, a lo mejor ya al minuto dice, ya se me llenó el libro de todas las imperfecciones que tengo yo. Cuando usted viene a ver, usted nunca va a cuestionar ni cuestionaría el hecho de que Cristo está esperando que usted sea ejemplo para su hermano. Así que a pesar de las limitaciones que tenemos, el Señor se glorifica a través de nosotros, hermano. Imagínense, allá en Hebreos, el escritor de Hebreos dice, pues, las cosas que nosotros hacemos como seres humanos
ya quisieran los ángeles hacerlas. En esas cosas quisieran mirar los ángeles, como dicen. Quisieran mirar y verse ellos protagonistas en que en la predicación del evangelio, pero ellos no les es dado predicar el evangelio, porque ellos no han sabido nunca lo que es estar perdido y lo que es estar salvo. O sea, ellos no son testigos vivos de lo que es estar perdido y estar salvo. Por eso el Señor nos dio ese privilegio a nosotros, imperfectos como somos. ¿Ven? No seres que andan en la perfección como los ángeles. ¿Está bien? Por eso es que aun cuando somos imperfectos, el Señor nos ha dado la gracia para que podamos ser ejemplo a los hermanos. Amén. Ahora, Pablo entonces en el verso 18 empieza como que a cambiar el tema un poco. Dice, el asunto es que andan muchos, de los cuales yo se lo he dicho muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, estaba literalmente llorando el varón. ¿Te imaginas? Trata de ir a la profundidad y a la pasión que él tenía, que Cristo había puesto en su corazón por medio de su Espíritu Santo, para que usted vea cuán en serio Pablo se tomaba el evangelio. Y eso nomás cuando usted se pone a meditar, dice, vamos a ver los ángulos de esta porción aquí. ¿Por qué lloraba Pablo? Entonces usted lee la porción entera, dice, y yo estoy entendiendo que Pablo se esforzaba por ser ejemplo para los creyentes, para que los creyentes crecieran en la fe y fueran fortalecidos y cumplieran la obra que Dios le había delegado. Y los colaboradores de él también. Pero cuando Pablo miraba al lado, veía un montón de otros que dice él que eran enemigos de la cruz de Cristo. Y eso hacía que él llorara. ¿Por qué él lloraba? Y usted dirá, bueno, vamos a ponerlo en la humanidad de Pablo. Él diría, nosotros que te hemos conocido de corazón, Señor, diría de él y sus siervos, ¿verdad?, que trabajaban en la obra. Nosotros hemos querido glorificarte todos los días y nos esforzamos en ser ejemplo para los hermanos. E incansablemente predicamos tu palabra. Amén. Y queremos ser claros con tu palabra, la cual tú nos diste para que nosotros la predicáramos tal y como está. Pero señores, que mucha gente por ahí anda haciendo todo lo contrario. Y eso le causaba un pesar en su corazón. Porque en el contexto de esta carta y otras cartas, él, especialmente la de los Corintios, si usted lo lee, él estaba que se moría. Cuando él se enteró que los corintios estaban haciendo y pensando todas aquellas ridiculeces acerca de cuál debería ser una vida santa en Cristo. Entonces ellos estaban tolerando cuánto pecado y cuánto revolú había, que no le toca a la iglesia, amén, ni a los santos en Cristo. Y él estando remoto, porque no estaba en Corinto cuando esas cosas le llegan a su conocimiento, él estaba que se le salía el corazón por la boca, como decimos nosotros. Y estaba asustado cuando escribió para leerle la cartilla, para darle la reprimenda en nombre del Señor. Él diría en su corazón, ¿cómo irían a recibir ellos esta reprimenda? Por eso es que la segunda carta dice, pues me gocé mucho de que ustedes hubieran contemplado lo que yo les quise decir y entendieron. Y él se gozó porque ellos se habían enderezado y se habían arrepentido. Esa es la pasión que él tenía por todos ellos. Amén. Allá de momento los Gálatas le escribe, ay, estoy sorprendido, estoy como apabullado de que ustedes ya tan rápido hayan salido de la gracia y se hayan ido otra vez a la ley y a todas esas pocas vergüenzas de las cuales el Señor ya nos liberó a todos. Y se le salía el corazón por la boca al pobre viejo, pensando en estas personas. Entonces, cuando usted lo lee aquí, que él dice, yo estoy llorando, no era una figura de dicción, era que el caballero, el varón, el hermano estaba llorando. Porque él temía, porque todos estos que andaban por ahí dando mal ejemplo, fueran a socavar la fe de los hermanos, a los cuales ellos, Pablo y sus colaboradores, estaban dando ejemplo de cómo conducirse en Cristo. Otra cosa importante que yo veo aquí, nosotros hablamos de este tema hoy en estos días, en estos tiempos, quiero decir, donde hay muchos que dicen ser de Cristo y no lo son. Pero hermano, el evangelio era nuevo aquí.
Usted se va dando cuenta. Es esperado que 2000 años después, pues el nivel de poca vergüenza se vaya acumulando. Y el nivel de frialdad se vaya acumulando. Y el nivel de hipocresía se vaya acumulando. Y hoy día podríamos decir, por ahí andan un montón que dicen que son de Cristo y no lo son. Pero aquí en esta época, cuando recién se estaba regando el evangelio a los gentiles, ¿qué llevaba el evangelio de establecido desde el día de Pentecostés? Año 33, 34, hasta más o menos este tiempo, años 50 y pico, que lleva 20 años. Y ya en 20 años ya habían un montón por ahí que dice Pablo claramente que eran enemigos de la cruz de Cristo. Hay que entender qué quiere decir enemigo de la cruz de Cristo, y por eso es que tenemos que irnos a la palabra otra vez. Si usted va a Marcos, el Señor nos explica lo que es la cruz, el Señor Jesús. Amén. Y va a Marcos capítulo 8. Vaya al verso 31 al 38. Es bien importante porque este es el contexto de lo que está diciendo Pablo allí, especialmente todos los versos que leímos allá en Filipenses. Amén. Mire de esta forma como dice. Estuvimos hablando de esta porción en paralelo en Lucas 9, hace poquito, que es cuando Pedro trata de darle un buen consejo al Señor Jesús sin darse cuenta que era el diablo que lo estaba usando. Mire, Marcos 9, 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, a él mismo, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué es reconvenirle? A decirle, no, Señor, eso no es lo que tú debes permitir que pase. 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Recuerde bien lo que dice el Señor acerca de lo que estaba obrando en Pedro. Pone la vista en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Está viendo? Acá en Puerto Rico le diríamos, esas palabras fue espetaperro. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Y ¡pah! Directo al corazón. Dice, el evangelio es serio, porque en creer o no el evangelio se define dónde va a pasar cada uno la eternidad. ¿Qué más importante de confirmar dónde voy a estar en la eternidad? Eso es más importante que cualquier cosa en este mundo. Que si está lindo, que si está feo, que si tiene hambre, que si no tiene hambre, que si tiene chavo, que si no tiene, que si tiene salud, si no tiene aquello, tantas cosas, que si está aquí, que si dura muchos años, que si dura poco. Todas esas son nimiedades comparado con el hecho de, ¿y después de esto qué? Y hay gente que se echa chiste. Allá estaba el gran combo, los chavachistes, ¿se acuerdan? ¿Y si no reencarno nada? ¿Ah? Decían ellos. Echándolo a chistes para que la gente lo bailara, después de muerto, esta vida yo la gozo, porque después de muerto no se puede gozar. Entonces la persona se le mete eso en el coco y piensan que ay, sí, son chistes. Total, al final siempre va a haber alguien que arregle, porque esa es la cultura de Puerto Rico también. La realidad es que si nos avergonzamos del Señor Jesús y de sus palabras, dice, delante de este mundo pecador y adúltero, eso mismo voy a hacer yo de ustedes. La palabra avergonzarse es escandalizo. Cuando uno toma una ofensa profunda, cuando usted ha estado en alguna situación que algo le ofende profundamente. Eso es lo que está diciendo el Señor. Si alguien se escandaliza a mí, si alguien le da vergüenza, dice, uy, me da vergüenza, me da hasta asco, que me identifiquen a mí con el Señor y su palabra. Eso mismo va a ser el Señor.
con cada uno de ellos. Es serio. Porque mire lo que sucede. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígame. Y el que pretenda salvar su vida la perderá. No es que literalmente, necesariamente literalmente hay que morir por Cristo. Lo que quiere decir aquí es que cuando tú vienes a Cristo, la vida Cristo la compró, tu vida Cristo la compró. Ahora la vida tuya es de Cristo. Va entendiendo, ¿verdad? Cuando Cristo te salva, tú perteneces a Cristo. Es para hacer lo que Cristo quiere. No es lo que tú quieras. Eso es lo que quiere decir salvar su vida. El que quiere salvar su vida, ¿ok?, la va a perder. No es salvar la vida en Cristo. Es decir, no, yo quiero tener a Cristo, pero todavía yo quiero hacer lo que yo quiero. Eso es lo que quiere salvar su vida en ese contexto. ¿Por qué yo tengo que darle a Cristo control de mi vida? Si la vida es mía, el que tiene esa mentalidad ya se sabe que no es hijo de Dios. Porque el que viene a Cristo propiamente sabe que era reo de muerte, era condenado a muerte. Y nadie te pudo haber salvado sino el Señor mediante la fe. Por lo tanto, tu vida le pertenece al que te salvó. Punto. En el momento que alguien piense que no es así, está queriendo salvar su vida, dice, según el contexto del verso 34. Porque eso incluye el contexto de negarse a uno mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo, pues? Por eso dice Pablo allá a los Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y resucitó y se entregó por mí, parafraseando lo que dice ya la palabra. O sea, Pablo estaba claro que ya él no era de él, que Pablo era de Cristo. Por eso es que él, todo lo que venía de Cristo, él lo recibía con agrado, porque él se había negado a sí mismo. Eso es lo que es tomar la cruz, ¿verdad? El contexto. Tome su cruz cada día. Amén. Si alguno quiere poner en peligro en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Cuál es la cruz? Pues en el contexto de entender la cruz. No lo podemos filosofar, hermano. No hay filosofía aquí que valga. Ni aquí hay cosas profundas tampoco de entender que hay que rebuscarla. ¿Para qué era la cruz? No es un adorno. ¿Usted tiene algún adorno que es una cruz? No es que linda es, me inspira. ¿Qué era una cruz? Era una señal de vergüenza y de muerte. En aquel tiempo, la cruz era la vergüenza más grande que una persona podría pasar, porque implicaba que había sido tan malo y tan desgraciado, que la única forma era sacarlo de este mundo y no era de forma elegante. Había que matarlo delante de todo el mundo para que le sirviera de escarmiento. Dice, no sean tan bandidos como estos que están aquí colgados. Y los dejaban espetados allí, en esa cruz, por varios días. Venían los pájaros, le comían los cantos y cuanta cosa. La gente podía venir, meterle pedra, meterle palo, lo que le diera la gana, decirle lo que le diera la gana. Y ya cuando se cansaban, ay, esto está bujío, dame acá un palo, ¡pah! Y le partían las piernas por la jodilla, ¡pah! Rompían las piernas, lo quedaba, a veces quedaban, habían historias que se le separaba la pierna al nivel de la rodilla y quedaba todo y por ahí se desangraba completo, ya para salir de esto. Estos desgraciados que están ahí colgados. Así era con desprecio y con odio. Esa es la cruz. Cuando Pablo dice, en el contexto allá, hay algunos que niegan la cruz de Cristo. ¿Ok? Es esta cruz la que se está refiriendo, la misma que está hablando el Señor Jesús aquí. Pablo decía, os digo hermanos que cada día muero. Dice, ¿de qué está? En otro contexto. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Pues porque él sabe que el creyente es para gastarse en Cristo. Todo lo que usted haga, ¿verdad?, es para irse gastando y consumiendo en haciendo la voluntad de Dios. Y ahí es que está su bendición y ahí es que está la gloria de Dios. Que todo lo que usted haga, como dice Pablo, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres. Todas esas cosas alimentan lo mismo que estaba en el corazón de él. Dice, ¿qué bendición tuve yo? Que me pude haber muerto en pecado y en ignorancia, en mi religiosidad,
cuando perseguía a la iglesia y los mataba. Mira eso. Y él dice, sin embargo, en la ignorancia que había en mí, Dios tuvo misericordia de mí y me salvó. Amén. Y dice, por eso es que yo soy el jabo de todos los que sirven al Señor. Lo último, porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. Bien. Entonces dice, el Señor tuvo misericordia de mí. Si el Señor tuvo misericordia de mí, lo que quiere decir, Él tiene misericordia de millares, de muchos. Y Él entendía todas esas cosas en el contexto de la que era su vida. Pues cuando ciertamente Él ve lo que el Señor Jesucristo le revela, pues se me hace a mí que el Señor Jesucristo le reveló cuando instituyó la cena, cuántas otras cosas más le habrá enseñado el Señor Jesucristo. Dice que en una ocasión tuvo una visión, ¿verdad?, fuera de sí mismo, y le fueron reveladas cosas que no le era posible decir, pero estoy seguro que un montón de otras cosas que sí le es posible decir, que son estas que vemos aquí. Claramente, Él entendía que la cruz de Cristo es aquel que abnegadamente, o aquella que abnegadamente se niega a hacer lo que uno quiere, mas sin embargo es para hacer lo que Dios quiere. Es eso. ¿Por qué está diciendo Pablo? Y lo que implica también, porque entonces este mundo embustero le dice a la gente, a los cristianos, entre comillas, en sus disparates que predican muchas personas, que ahora es que todo te va a salir suave cuando estás en Cristo Jesús. Sin embargo, la palabra del Señor alude a la posibilidad gigante, muy probable que sea todo lo contrario. Porque entonces llegas a Cristo y estás batallando con tu propia humanidad, batallando contra el demonio y batallando con todos los otros embusteros y guanabís que hay por ahí. Esos es los que a Pablo le quitaba la paz. Acá cuando vamos a Filipenses, donde dice, ahora les digo llorando que hay un montón por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo. Volvamos allá. Dice, ¿cuál era la preocupación de Pablo? La que yo le dije. Él dice, ay bendito, tan difícil que es nada más uno batallar con nuestra propia humanidad y por ahí hay un montón dando mal ejemplo. Pues el varón estaba que no dormía. Mire lo angustiado que dice que estaba. Dice, yo estoy llorando porque esos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos? Dice, yo. Ay, el creyente no vino a sufrir. El que dice así es enemigo de la cruz de Cristo, porque la cruz implica es todo lo contrario, va viendo. Yo pasar hambre. No, porque es que yo soy hijo de un rey. Los príncipes no pasan hambre. Los príncipes comen langosta y filete. Yo recuerdo una vez en Colombia, una vez que visité Colombia, hace un montón de años ya. Recuerdo que había unas personas, yo no le llamo hermano, ¿verdad? Por eso que yo no le llamo hermano de todo el mundo a buenas a primeras, tengo que verlo primero. Y experimentarlo primero. Muchas veces pues son falsos, como dicen aquí. Había uno, andaba con un séquito, 2 o 3 personas, uno que decía pastor algo, ni me acuerdo. Y entonces estaba con otro hermano al cual yo visité, porque ese otro hermano pues tenían unas propiedades que estaban como en el campo y lo usaban como para hacer retiro. Entonces este otro pastor pues fue allá para ver la propiedad. Entonces como yo estaba visitando al otro hermano, pues me llevaron a mí, yo estaba allí también. Venga, para que conozca al pastor fulano. Venga para allá. El hermano que era mi anfitrión me presentó al otro pastor que supuestamente quería ver la propiedad para alquilarla. El otro pastor ni me miró. Y eso me tiene sin cuidado porque hay tantos que no se han perdido nada tampoco. Pero ni me miró. Pues yo fui, apunté esa primero. Muy bien. Seguimos andando, entonces por allá el séquito con el cual él andaba, que eran todos los que querían ser como él cuando fueran grandes. Entonces yo fui notando el contexto cuando iba allá, yo callado, observando todo, pues mirando todo alrededor. Mira, así este es el lugar aquí, este es el salón, aquí uno se reúne, allá está la cocina, que sé cosas. Entonces el séquito que andaba en una le dice, ¿y usted, pastor, dónde va a dormir? ¿Dónde voy a dormir yo? En el cuarto principal. Los otros decían, sí. Entonces le dice el pastor a los wannabis, le dice al séquito, por eso es que yo le he dicho a ustedes, háganse pastores para que la cosa le vaya bien. Entonces ahí yo me pregunto, ¿y qué hago yo aquí?
como dice en inglés, why am I even here? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Entonces estoy aquí porque me invitaron a estar aquí, pero en esta ocasión, qué bueno, me hubiera quedado yo en casa del hermano allá con el resto de la familia, pero que vengo yo aquí a contemplar esta debacle y esta poca vergüenza de estos 4 buscones aquí. Era evidente que el varón lo que estaba era por los chavos, el vientre, lo dice claramente ahí, dice, cuyo Dios es el vientre, es todas las bendiciones materiales. Y el que busca eso, está buscando las cosas de este mundo. Por eso es que Pablo lo dice, solamente piensan en lo terrenal. Los susodichos bendiciones y beneficios de ser pastor. O sea, de un pastor que tenga un séquito de wannabis que lo alcahueteen. Eso es lo que quiere decir. Eventualmente habrán alquilado el local y allá estará el pastor durmiendo allá en su suite, a pata suelta. Nada malo con dormir, nada malo con lugar tener bueno para dormir. Pero, ¿qué dice la palabra? El que quiera ser el mayor entre ustedes, que sea vuestro servidor. Pues aquel varón no tenía eso en su corazón. Y para muestra, un solo botón basta, como uno dice. Yo vi aquello y dije, márqueme, qué feo está esto. Ay, Señor. No me dio no solamente asombro, me dio una furia. Pero a mí no me tocaba, ¿verdad?, reconvenir al varón. Porque lo dejé así, lo dejé para que fuera para mi entendimiento. Pues ejemplos de eso hay por ahí por montón. Usted los ve a veces cuando los ve anunciados. Y allá lo anuncian, entonces lo ponen así para que se le vea el geló. El geló ese que mete miedo. Entonces así, riendo, se están vendiendo imagen. Usted se puede imaginar a Pablo vendiendo imagen. Cuando Pablo mismo decía, que de él decían, cuando él escribe, escribe duro. Pero su presencia es inferior, es despreciable. Oye, se parece que era chiquito así, flaco, revejido, y a lo mejor tenía una vocecita, que tampoco, me estoy imaginando, pero supongo que eso es lo que él quería decir. Era insignificante. Y encima de eso tenía una afección que muy posible era los ojos, la piel, lo que fuera, lo que él le pidió al Señor que le quitara, el Señor le dijo que no, que así era que él estaba bien. Para que usted vea cómo era que Pablo le pertenecía a Cristo. Y de la misma forma nosotros tenemos que ser también, hermano. Eso es lo que estar, ¿sabe? Que suena bonito, ¿verdad? Yo me deposito todos los días en las manos del Señor. Pues eso es lo que implica, hermano. Que el Señor entonces va a hacer con nosotros lo que Él necesita que nosotros hagamos. ¿Está viendo? Pero no nos pongamos tristes porque ahí dentro hay bendición. ¿Qué hubiera yo esperado de aquel varón? Que él dijera, ¿dónde está el sótano? Aquello es húmedo, allí es que voy a dormir yo. De ejemplo a los otros. Y los otros se van a repartir allí. Y yo voy a observar cómo se van a repartir. A ver quién es el que va a tener la fuerza de cara de quedarse en el master room. Que tenía aire, by the way, los otros no tenían aire. Es que dijeron, no, ¿y por qué se quedó el master room vacío? Gloria a Dios, se quedó vacío. Porque todos ellos, cuando viene a ver, salió y estaban durmiendo en el sereno afuera. Eso es lo que se hubiera esperado, ¿verdad? Si de verdad quisieran buscar a Cristo Jesús. Para seguir el ejemplo de allá. Pero todo el mundo estaría diciendo, no, si él está en el master room, ¿quién está en el segundo cuarto? Pues, ¿quién va a ser? ¿No cree que seré yo que debo estar en ese? Entonces eso es lo que trae es el pensamiento carnal y mundano. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Solamente piensan en lo terrenal. El Dios de ellos es el vientre. Otra ocasión, poco antes que esa, 20 años antes de esa, yo más joven, mucho más joven, estábamos tocando música cristiana en una actividad en la Plaza Añasco. Nos invitaron a tocar, unos que organizaron un culto ahí. Entonces ese día, el que predicó era uno que le decían el viejito de la escoba, porque de los sensacionalismos que había en aquellos tiempos, era que él predicaba y cuando predicaba que había que dejar el pecado, él cogía una escoba y empezaba a bajar el altar. Entonces, la gente, como ya lo sabían, se paraban al frente. Eso era VIP, al frente, porque él venía y le sobaba con la escoba todo para sacarle los pecados también. Entonces pasó así, que lo echaba en una bolsa y lo cejaba. Eso era un show, eso era un circo, no un circo. Es un stand-up comedy lo que está pasando ahí, en lugar de predicación del evangelio. ¿Se imagina a Pablo haciendo una ridiculez así?
o a Cristo Jesús haciendo esa ridiculez, es que son buscones. Antes, encima de eso, te dirás, ay, pastor, pero a lo mejor. Después recogen la ofrenda, estábamos nosotros, que estábamos en el intermedio, vamos a tocar después, hay una parte atrás. Y los veo allí que cogen la ofrenda y dicen, fulano, vente, que vamos a repartir lo bueno. Y ya yo sé lo que va a pasar aquí. Y llamaron a los otros predicadores invitados, los wannabes, que le dije yo. El predicador, estaba el de la escoba. El de la escoba le dieron una mayor porción porque era el de la escoba, era la estrella invitada. Estaba viendo, esto es como una cartelera de boxeo. Está la pelea principal de la noche, que es la última. Porque si la dan primero, todo el mundo se va, porque los otros no sirven para nada ninguno. ¿Está viendo? Pues entonces empezaron a darle exhortaciones a todos los otros hasta que vino después el de la escoba, porque la escoba era la estrella principal, era la razón de ser. Pues a ese, ahí les repartieron, ya, coge esta parte mejor tú, y la otra la tenemos nosotros, así mismo, así se lo repartieron todo allí. Y estos están como los soldados en la cruz de Cristo, repartiendo lo que llega materialmente entre ellos, y se exorbitaba y rebordaba la carnalidad que había allí. No eran prejuicios míos, porque yo era un trapo muchacho que estaba aprendiendo y esperaba recibir buen ejemplo en ese día allí. Y allí me percaté de eso. Yo dije, qué poca vergüenza. Una cosa tan santa como es la ofrenda que el pueblo da para el sostén de la obra de Dios, y la dan para que estos mequetrefes se la coman. Eso es otra cosa también, que era una intención evangelística en un lugar público. ¿Qué tú haces recogiendo ofrenda allí? Tú recoges ofrenda entre el pueblo de Dios. Eso es muy cierto también, para que veas cómo el nivel de busconería llega a unos niveles impensables. Entonces, Pablo, si hubiera visto esto, imagínate cómo estaría ese pobre hombre. Diría, ay Señor, nosotros construyendo el evangelio y otros destruyendo por allá. Por eso es que es importante que nosotros nos identifiquemos con esta palabra del Señor. Mire, si usted podría encontrar 500 ejemplos aquí. El Dios de ellos es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, porque entonces muchos de ellos se regodean en las acciones que hacen y dicen, este es el verdadero testimonio de un hijo, de una hija de Dios. Y ella de momento ve a una mujer que se para y predica, y predicándole, dándole órdenes y mandatos a los hombres que están allí también, que completamente fuera de la palabra del Señor. O las mujeres dicen, mujeres empoderadas con el poder de Dios. Yo estoy seguro que a todas las damas santas que están aquí, el Señor les ha dado poder por su Espíritu Santo, pero usted sabe lo que quiero decir con un póster que dice mujeres empoderadas, y las ven así. Ven con el micrófono aquí. Y las ven, verá, bien acicaladas allí, nada malo con estar acicaladas. Pero usted sabe lo que quiero decir. Porque si usted va a predicar a Cristo, el que está en el póster no es Cristo. De hecho, no mencionan a Cristo. He visto póster, hace poquito vi uno de ellos. Ajá. Cristo por ningún lado en el póster. Ni la palabra, nada. Ni un verso. Nada, nada. Todo era empoderar a la mujer. Y yo le digo, ¿en qué hay que empoderar a la mujer? No me diga, ahí viene el machista a hablar. ¿En qué hay que empoderar a la mujer? Piense bien. ¿Hay alguna dama apabullada aquí? ¿De qué hay que empoderarse? Hay que llenarse del Espíritu Santo de Dios, eso sí, para que el poder de Dios esté en usted, como dama. Pero no, el empoderarse suyo no quiere decir que usted le va a pasar por encima al varón, y mucho menos al varón que Dios le ha dado. Eso son poca vergüenza de este mundo. Hay que entender esas cosas así, hermano. Pero eso está por ahí. Si Pablo le llegan, resucitará por un tiempo ahora. Te voy a mostrar, Pablo, qué es lo que está pasando aquí. En el 2025 en Puerto Rico se muere y hay que ponerle un desfibrilador. Total. Entonces, ¿pero qué es esto que estoy viendo aquí? ¿Qué es esto? Sí, no se muere de él. Eso es lo que pasa, resucita y después muere. Cuando ve ese nivel de poca vergüenza. Y uno tiene que dolerse también, hermano. Sí, sí. Y se desespera uno, yo. Pero ¿sabe qué?
usted no puede vivir desesperado. Usted dice que Pablo no va a estar quedándose llorando todo el tiempo. Él iba a usar, ¿verdad?, el poder de Dios para seguir haciendo la obra que hay que hacer. Porque ¿sabe qué? Al final, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. El que está en nosotros es más poderoso de aquellos cuyo Dios es el vientre. Que están buscando lo terrenal. Lo que sí usted tiene que hacer es saber los que están buscando lo terrenal. ¿Y qué usted hace? Pues allá están los de la terrenal y aquí están los de lo espiritual. Y usted los deja. Que si le da chance de darle consejo, se lo da. Pero ¿sabe qué es el mejor consejo? La vivencia suya. Pero ¿sabe qué, verdad? Cuando usted dice, vamos a medir los grupos que buscan lo terrenal, no caben en los lugares. Los que buscan lo espiritual, le dicen, allá están aquellos que están apagados. Están apagados. Nada más mira la música que cantan. Ellos no cantan esto. Señor. Y allá las luces dando, ¡fua! Y el humo saliendo, y toda esa tontería. Porque muchos optan por ello, muchos cristianos optan por ello, para apelar a la carnalidad y a lo terrenal que hay en las vidas. Que muchas personas quieren buscar a Dios, porque sienten el toque de Cristo, el toque del Espíritu Santo, pero no quieren optar por la cruz de Cristo, no quieren dejar lo terrenal. ¿Se ha fijado? Por eso es el evangelio que se les predica. Dice, en otras, no se lo dicen así, pero dice, en otras palabras, tú puedes seguir así porque Dios te entiende todas las limitaciones que tú tienes. Pero ven y acércate a nosotros para que recibas bendición. Y allá viene alguien y te dice, yo sé de lo que tú sufres. Y siempre que dice cuál de cosas adivinadas, siempre va a pegar una, porque siempre... ¿Quién no tiene dolor de cabeza? ¿Quién no le da migraña? ¿Quién no siente que está pelado? ¿Quién no siente que está pasando? ¿Quién no siente que no lo entienden? Él le va a pegar una. ¿Quiénes están aquí que padecen de diabetes? ¿La mitad? ¿Quién tiene artritis que no se puede mover? Y levanta la mano. Y no que no se podían mover. Siempre van a venir, hermano. Y se valen de esos métodos para apelar a la mundanalidad. Dicen, en otras palabras, están vendiendo su mundanalidad y su carnalidad como el cristianismo. Y eso no es el cristianismo. Eso es lo que Pablo estaba llorando aquí. Dice, la gloria de ellos, esa pedancia que tienen, es la vergüenza. Ellos solamente piensan en lo terrenal. Dice, sin embargo, la ciudadanía nuestra, dice Pablo, está en los cielos. ¿Qué implica? Que la ciudadanía de aquellos está en el mundo. Porque la ciudadanía es en uno de dos sitios. O la ciudadanía es en los cielos eternos y cielos nuevos y tierra nueva. O está en este mundo. Pues la ciudadanía, ellos son ciudadanos del mundo. Nosotros somos ciudadanos de la eternidad. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Porque fíjense el verso 19 al principio. El fin. Palabra griega telos. El telos, o sea, su destino final, su último estado es la perdición. O sea, Pablo lo trata categórico, no es que dicen, es que necesitan crecer más en Cristo, es que no son de Cristo. ¿Va entendiendo? ¿Y usted sabe por qué es que no son de Cristo? Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Porque eso es lo que nos mueve el Espíritu Santo. Eso es lo que es el regenerado. Cuando usted viene a Cristo con su pecado y usted se arrepiente, el Señor le regenera, le transforma su mente y el Espíritu de Él viene a morar en usted. Eso es lo que es el salvo, ser regenerado. Y usted pasa de ser propiedad del diablo a ser propiedad de Cristo, de hacer lo que el diablo le daba la gana, aunque usted piensa que era usted que mandaba. A ser propiedad de Cristo para que entonces Él le diga a usted lo que Él quiere que usted haga. Por eso es que quien no está con Cristo está perdido, categóricamente. Wow. Queremos decir que todos aquellos que no le creen al evangelio bíblico y que están siguiendo lo terrenal están ya condenados. Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, literalmente, exactamente. Casi uno piensa,
Me preguntarían, ¿verdad? Como cuando el Señor Jesucristo dije, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hicieron los discípulos. Señor, ¿y quién podrá ser salvo? Porque ellos preguntaron eso. No es porque el problema sea la riqueza. Es que ellos les habían enseñado que tú ves al rico. Eso es que Dios lo está bendiciendo. Si lo está bendiciendo es porque algo bueno está haciendo. Haz las cosas que hace el rico para que tú veas. Y eso es lo mismo que el mundo terrenal y los cristianos terrenales le venden a los demás. Es lo mismo que yo hago para que tú veas que te va a estar en la espuma, en las papas, en las pailas más bien, del infierno que van a estar. Lo dice la palabra del Señor. Los discípulos se preguntaban, dice, pero yo pensaba que los más salvos del mundo eran los ricos. Porque ya es evidente que era que Dios los estaba bendiciendo. O sea, que ellos están, los ricos ya entraron. Nosotros vamos a ver si entramos en la mente del hombre y mujer común de aquellos tiempos. Cuando el Señor Jesucristo le explota la burbuja, dicen, si los ricos no se salvan, entonces ¿quién se salva? ¿Quién va a poderse salvar? Y el Señor le dice, sí, lo que pasa es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué queriendo decir? Que la gente no se salva por ellos mismos. El que lo salvo soy yo. Yo soy el que salvo a la gente. Así que cuando usted viene a Cristo y Él le salva, usted es salvo. Amén. Por eso Él decía, el que viene a mí, ¿verdad? Yo no le echo fuera. Y el que viene a mí, yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Bien claro. Lo mismo que le estaba diciendo a Marta María. Capítulo 11 de Juan. Siguiendo lo que dice aquí. La ciudadanía nuestra está en los cielos, en la eternidad. Porque de allá es que estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que cuando venga, transforme el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Va viendo? Por más entero que usted encuentre que esté en el creyente, es el cuerpo de la humillación. ¿Por qué? Porque es que este no es el cuerpo final que usted va a tener. Aunque usted diga, a la verdad que yo estoy bastante entero para la edad que tengo, usted podría pensar, pero eso no es lo que estamos diciendo aquí. No piense en eso, dice, pues, ese es el sentido puertorriqueño. La cosa no está tan mala, eso no es lo que está diciendo aquí. Es, ¿cuál es el destino suyo? Pues que el Señor va a transformar mi cuerpo como el cuerpo de cuando Él resucitó. El cuerpo que usted tiene ahora, ¿es ese cuerpo? No. Pues entonces, cuando usted compara el cuerpo que va a tener en la eternidad versus el que tiene ahora, dice, esto es una porquería, me da vergüenza a mí mismo. Eso es lo que quiere decir aquí. Este es el cuerpo de nuestra humillación. Entonces, si encima de eso estaba todo machucado y cicatrizado como estaba Pablo, porque ustedes recuentan cuando él, a los Corintios en la segunda carta, él les recuenta todas las veces, me apedrearon un montón de veces, me dieron latigazos 4 veces, 40 azotes menos 1. Vinieron azotes de eso, era eso para sacar la carne. Ese hombre estaba marcado por todos lados. Ese es el cuerpo de la humillación. Dice, wow, a la verdad que tú eres un mequetrefe. Mira todas las pelas que te han dado. Esa es la humillación que él sentía delante de los hombres, pero delante del Señor sabía que su cuerpo iba a ser transformado. Por eso es que él lo recalca y se lo dice a los tesalonicenses y a los corintios. Le dice, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros los que hayamos quedado y seremos transformados. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esa es la transformación que habla del cuerpo. Amén. Dice, y Él va a hacer esto con el mismo poder que tiene ahora mismo para hacer que todas las cosas pasen. Porque el Señor las cosas que dice pasan. Amén. Como que dice, esto no es nada exclusivo, ni nada raro en Él, sino que es algo, es lo que Él hace. Él dice las cosas y las cosas pasan. Por eso es que los judíos no, los discípulos de Él estaban en la barca y se maravillaban y dicen, ¿pero quién es este? Que Él habla y los vientos y la mar y todo lo obedecen. Porque lo que Él dice tiene que ocurrir. Por eso fue que al principio dice, y dije, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ¡tac! Salió. Porque lo que Él dice se hace. Dicho sea de paso, los wannabis que piensan en lo terrenal hoy han querido apoderarse de ese poder que solamente, y esa dicha que solamente le pertenece al Señor. Nosotros no tenemos ese poder de decir,
Mofongo con bistec, ahora mismo aquí. Pero no es que va a aparecer aquí, es que va a venir un wannabe, lo va a comprar, lo va a traer y ponerlo aquí. Así que funciona. Porque creen que tienen la potestad, dice, no tienes. Mira a ver si no es terrenal esto, ni es del vientre. No tienes, porque no estás pidiendo. Tienes que pedir declarando. Declarando que Dios lo va a hacer. Declara lo hecho y se te hará. Y esa doctrina es la doctrina esta del poder que está en las palabras, las cuales no tienen ningún poder. Porque las únicas palabras que tienen poder son las de nuestro Dios y Salvador. Las tuyas no. Las tuyas son de cualquier otro. A menos que estés hablando la palabra de Dios. Si no, no tienen poder ni tienen valor. Pero quieren enseñarle que tienen valor. Que por eso es que la iglesia está arrastrada, dicen ellos. Porque la iglesia ha olvidado que Cristo los empoderó y les delegó eso. En una ocasión vino un varón acá a la iglesia. Y a pesar de que él era de sana doctrina, pues en una de esas veces que nos visitó, en una de esas dijo, pues mire, esta parte que dice aquí, lo que entendemos es que pues digamos que el Señor se ve obligado a hacer lo que estas personas dicen. Y a mí era como si me hubieran sacado el corazón, lo hubieran tirado en la mesa. Yo por poco me muero aquel día que yo escuché esa poca vergüenza. Yo te digo que yo me quedé así, me dio una vergüenza, de vergüenza ajena, delante de las venas coloradas, delante de todos los hermanos. ¿Sabes lo que es? Porque el responsable de que ese varón estuviera predicando aquí era yo. Pues mira la barrabasada que ha dicho este varón. ¿De dónde la sacó el varón? Varón tranquilo, varón honesto. Yo no dudo que sea de Cristo el varón. Vaya viendo, está el asunto aquí claro. Pero él estaba pasando para adelante lo que allá en su país él había escuchado. Allá en su país estaba todo sujegado por todos lados. En Colombia, todo sujegado por cuántos sitios había. Era el mismo varón que era el anfitrión que yo les mencioné. Pero una cosa, hermano, que con el tiempo, tanto estuvo esa falsa doctrina a su alrededor que también afectó la fe que él tenía, la creencia. Se atrevió a decir una cosa esa allí, que digamos que Dios se ve obligado a hacer y a cumplir. Porque uno dice con la boca, pero ¿qué es esa poca vergüenza, hermano? Usted no se ha puesto a pensar de quién usted está hablando. Del Señor creador de todo, creador suyo, salvador suyo. El único, el primero y el último. Y a eso usted le va a dar órdenes. ¿En qué cabeza cabe? En la cabeza de los que piensan en lo terrenal. Caben esas cosas. Por eso es que tenemos que ser tan cautelosos, hermano. Quien piensa así, la ciudadanía no está en los cielos, está en este mundo. Así que, por eso es que Pablo, el verso 1, le da el último consejo. Dice, así que, como dice, por esto que les acabo de decir, hermano. Hermanos míos amados, fíjate cómo le dice, deseados. ¿Qué quiere decir deseado? Eso mismo. Que él lo que quiere es estar con los hermanos. Implica el contexto de estar en la eternidad con los hermanos. Amados y deseados, dice, gozo y corona mía. Mire cómo está Pablo, encendido. ¿Qué es la corona? ¿Por qué los creyentes eran la corona de él? Pues porque el fruto de su ministerio eran ellos. No los terrenales, no los que buscaban saciar el vientre, sino ellos que eran puros y sanos en la fe. El gozo y corona mía. Él sabía, ¿por qué corona? Porque él dice, me dará el Señor justo la corona de justicia allá, no solamente a mí, a todos los que aman su venida. Los que son terrenales no aman la venida del Señor. ¿Para qué? Pues si lo que aman es este mundo, ¿para qué necesitan que venga el Señor de fuera si este mundo está bueno y nos vamos a quedar en él aquí? Imagínate, si no es la definición magra y pura y céntrica de un mundano. Pero el peor mundano que puede sentir sobre el mundo, ¿sabe cuál es? Aquel que es mundano de pura cepa, pero dice que es cristiano. A eso húyale, porque eso es lo peor que hay. Esa es la peor contradicción que hay en este mundo. Es letal si uno se deja llevar por ello. En el contexto de la imitación. Imagínense cuán trágico sería que hermanos puros y santos terminen imitando a estas personas que están condenados por su maldad y por tergiversar las escrituras. Porque las cosas del Señor son serias, ¿va bien?
Por eso es que Pablo estaba tan apasionado aquí. Y la corona de Pablo, por el cual el Señor me la galardonará, son ustedes. Por eso le decía, los deseados, los amados, gozo y corona mía. Estén firmes en el Señor, amados. ¿Te acuerdas cuando decía, poneos toda la coraza de justicia y vestidos toda la armadura de Dios, para que después que haya pasado el día malo, estar firmes? En verdad lo que dice es estar, pero para que lo podamos entender mejor, el que traduce dice estar firme, que es la misma frase que usa. Es la frase que se usa en un contexto de una queja. Usted ha visto que muchas veces cuando hay dibujan cómics y estas cositas, y hay una pelea entre dos, usted ve como un gemolino así, y los puños saliendo, y las patadas, y el polvo volando, ¿verdad? Como usted ve los cómics de África. Pues eso es lo que pasa. Está la batalla, y está el puño, la bofetada, el palo, el revolú, el sol dando, y el polvo vadeando, y no se sabe lo que está pasando. El polvo, cuando haya parado todo, el polvo se asienta, estar. O sea que los que quedan parados son los que son de Cristo Jesús, en la batalla, en esta vida. Amén. Eso es lo que quiere decir, estar así firmes en el Señor, amados. Es lo que quiere decir Pablo. Quizás Pablo siempre tenía muchas dos cosas gráficas en su mente. Las cajeras olímpicas que habían comenzado en ese tiempo y la milicia. Allá el Señor ilustraba mucho con las cosas agrícolas, las parábolas y la pesca. Pero Pablo ilustraba con: echemos a correr por delante, corramos con paciencia la carrera. Aquel que corre la carrera no se pone peso encima, despojémonos de todo peso y de las cosas que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Está pensando en la carrera en el estadio. Dice, ¿no sabéis que los que están en el estadio todos a la verdad corren, pero solamente uno se lleva el precio? Pues que corra, para que se lleve el premio. Todas esas exhortaciones, porque lo que tiene en la mente eran las ilustraciones de lo que estaba en la boca de todo el mundo. Dice, ¡oh! Los Juegos Olímpicos son los más grandes que se han inventado. Servir en lo militar, especialmente para los griegos, eso era la cosa más violenta que había. Pues él usaba esas ilustraciones para decir, la verdadera milicia, ¿sabe cuál es? La de Cristo Jesús. Y la verdadera carrera, ¿sabe cuál es? La que nosotros corremos cuando Cristo nos salva para servirle. Esas eran las ilustraciones que el varón usaba. Así que esa es la exhortación, hermano. Quedar firmes en el Señor. Amén. Ahora no desesperemos. Porque Pablo aquí no era que estaba desesperado, que pensaba que no había solución. Él estaba entristecido, estaba apasionado, pero él sabía que el que tiene el poder para salvar las almas es el Señor. Amén. Y el Señor conoce los suyos. Y él sabe, y él sabía, como sabemos nosotros, que a pesar aún de toda esta confusión que hay, amén, el Señor sigue salvando las almas. A nosotros nos toca estar y participar de aquellos que son sus santos. Amén. Y pretender que Él nos use para que nuestros hermanos nos imiten. Recuerda que todo el contexto de esto es la imitación de Cristo, y un facsímil bien razonable es usted. Amén. Aunque diga, será un facsímil, pero hay que ver, es debatible cuán razonable soy. Pues por eso digo, el Señor en su espíritu es el que nos capacita para que nosotros podamos cada día más ser como Cristo Jesús. Amén. Amén. Oramos. Señor Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos esta mañana, Señor, que tú nos has traído a tu casa, Padre, para poder estar contigo, Señor, y cantarte alabanza, Señor, bendecir tu nombre con nuestro corazón también, Padre. Y también, Padre, escudriñar tu santa palabra, glorificar tu nombre. Y sabemos, Padre, que a través de todo ello tú nos bendices. Gracias por tu bendición que nos has dado en esta mañana, Padre. Ahora, Señor, bien contentos estamos de habernos traído tu Señor a tu casa. Ayúdanos, Señor, a atesorar esta palabra en nuestro corazón. Señora, que no nos apartemos ni izquierda ni derecha, Padre. Que comprendamos que aunque seamos remanentes, literalmente, tu poder está en nosotros. Tu gracia está sobre nosotros. Y nuestros nombres están en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque estamos convencidos plenamente de ello. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir predicando tu palabra, aún en contra del torrente de confusión que hay en este mundo. Permítanos, Señor, ser imitadores tuyos, para que otros nos imiten también.
Capacítanos, Señor, cada día. Limpia nuestras vidas, Señor, con la sangre del Cordero, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Padre, ahora nos encomendamos en tus manos. Y vamos a salir de aquí, de este lugar. Llévanos con bien, Padre, a nuestras casas. Llévanos, Señor, en tranquilidad y que podamos en este día, Señor, estar tranquilos, reposar, ver tus bendiciones, Padre Santo. Y bendícenos, Señor, el día de mañana cuando comencemos nuevamente las labores, en cualquier lugar, en la casa, el trabajo, en la calle, donde fuéramos. Danos tu gracia, mi Señor. Regrésanos aquí, Señor, el martes y el viernes, Padre Santo. Y lo que tenemos pautado en nuestra mente, Señor, ayúdanos a organizarlo para este sábado, poder retomar, Padre Santo, la preparación del local. Por ello también te damos gracias porque hemos venido orando para que tú nos dieras, Señor, el próximo paso. Te damos gracias por eso. Sabemos que todo es en tu tiempo. Y ahora, Señor, que así podamos entonces continuar las labores, Padre, para habilitar aquel local, para la gloria tuya, Señor, y predicar tu palabra allí en aquel lugar, en Bejuco de Isabela. Señor, ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, te damos y llévanos con bien y bendícenos, Señor, a los que estamos y a los hermanos que no pudieron estar hoy también. Que les podamos ver ahora, Señor, en la próxima, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanito.